Hola a todos, hola a todas, los saludo nuevamente. Mi nombre es Claudio Cepeda, soy psicólogo y docente del Instituto Superior de Formación Técnica 151 en la carrera de la Tecnicatura Superior en Emergencias en Salud. En esta oportunidad, en el curso de ingreso, vamos a ver un tema interesante, creo yo, para que se ubiquen un poco en cuáles son las funciones del técnico. Este va a articular con otra charla que va a dar después otro colega, y es el rol del técnico en las emergencias y desastres. ¿Sí? ¿Me acompañan? Bien, ¿a qué llamamos emergencia? Obviamente, como toda palabra de nuestro idioma español, existe la polisemia, es decir, la posibilidad de que tenga muchos significados, y hay muchas acepciones de la palabra emergencias, incluyendo la emergencia, eh, emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia medioambiental, llamada de emergencia. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo la vamos a definir en contexto para los fines de las materias que vamos a estar viendo dentro de la tecnicatura, ¿no? Y la vamos a definir como una situación imprevista que provoca daños en la salud o en la vida de las personas, o en sus bienes materiales, o en el medio ambiente, y que requiere una respuesta inmediata con los recursos locales disponibles. Estamos hablando de los servicios de seguridad disponibles, de policía, bomberos, bla, bla, bla. Bien. Por ejemplo, accidente fatal en la ruta 2, un auto despistó, murieron 2 personas. Esto es una noticia de enero de este año. Ahí vemos unidades de bomberos, de policía, algunos rescatistas, y obviamente van a llegar los servicios de salud. Otra situación de emergencia, un temporal que arrasa con 47 árboles y provoca la caída de distintos postes. Ahí va a trabajar Defensa Civil, los servicios de bomberos, va a trabajar EDEA para cortar la luz en donde están los postes caídos, y a lo mejor la empresa de comunicaciones. En principio no se ve que haya que lamentar ni vidas ni personas heridas, pero podría haberlo también, ¿sí? En esta tragedia asesinan a una mujer de un disparo en Sierra de los Padres. Acá vamos a ver bomberos o policías llegando a la escena. Después vamos a ver los servicios forenses, los servicios de salud, para contener también a los familiares, a contener a los vecinos de la persona, que a veces pueden sufrir un impacto emocional. Incendio fatal en una química en el barrio regional. 2 muertos, en realidad después fueron más, porque a los 6 días hubo otro. Ahí también los servicios de salud, junto con bomberos, con policía, con tránsito, con la gente de defensa civil, que tiene que trabajar en toda esa situación, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de emergencias, por ejemplo, una tormenta muy fuerte, un auto bajo el agua, un árbol caído, dice la noticia, y calles que parecen ríos, las primeras imágenes del temporal. Esto es en Caraza y Florencio Sánchez, a una cuadra de la 39 y Peralta Ramos. Y vemos que, bueno, probablemente termina con gente evacuada, con servicios cortados, interrumpidos. Tienen que movilizarse desde obras sanitarias para trabajar el tema de los desagües que pudiera haberse tapado, o para proveer agua potable a la zona. Por supuesto, EDEA, por si hubiera también cables expuestos, los servicios de defensa civil, y de servicios de salud, y sobre todo de apoyo social, de contención psicosocial y de asistencia social, llevando colchones, alimentos, agua mineral, servicios sociales que van a tener que intervenir en estas situaciones, ¿sí? Eh, Todo ello constituye lo que llamamos emergencias. Son respuestas rápidas, de horas, de minutos, con los servicios disponibles localmente. Ahora bien, ¿a qué llamamos un desastre? Y desastre van a ser entonces aquellas situaciones extremas que causan graves daños o gran cantidad de víctimas,
y en la cual los recursos locales disponibles resultan insuficientes para brindar una respuesta adecuada. ¿Sí? A veces pasa de que la magnitud del impacto, que puede ser ambiental, puede ser natural, puede ser provocado por el hombre, puede ser tecnológico, es tal que no alcanza con los recursos locales. Por ejemplo, acabamos el terremoto de México del 2017, donde hubo que colaborar desde distintos países, inclusive de Argentina, ayudando a rescatar víctimas y a encontrar sobrevivientes entre los escombros. Se trabaja hasta con perros, inclusive, que tratan de encontrar sobrevivientes, y después con otra familia, otro grupo de perros entrenados, en este caso para encontrar cadáveres. Hubo 390 muertos, más de 7.300 heridos. Fue toda una tragedia, ¿no? Que ya México había tenido una en el 85 y vuelve a tener otra en el 2017. O por ejemplo en Guatemala en el 2018, un volcán que hace una erupción, el llamado volcán de fuego, donde también más de 300 muertos, hay de pronto hasta rescatistas, que el propio vapor caliente los afecta y que tienen que ir desde otras latitudes, de otras regiones para ayudar a atender las víctimas. Este es algo más chico, pero también es un desastre en este sentido, ¿no? En el sentido de la definición. Un derrumbe fatal en Santa Clara, una obra en construcción, obreros que quedan atrapados en la planta baja y otros que estaban en la planta alta trabajando y que también fallecen en el momento. Los bomberos regionales de la zona que no alcanzaron tuvieron que ir de toda la región, inclusive de acá de Mar del Plata, y los equipos de apoyo psicológico que estaban en ese momento al mando de un colega mío y muy querido profesor que me introdujo en el tema de la emergencia, que es el licenciado Mario Reigada. Y bueno, los recursos locales no fueron suficientes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los incendios en la Patagonia de este año, podríamos haber tomado los del Córdoba del año pasado, donde el gran damnificado es el medio ambiente, con la vegetación, con los animales autóctonos, y por supuesto algunos bienes también, casas y demás, pero el medio ambiente sufre el daño más fuerte, y la flora y fauna, ¿no es cierto? Esto es algo que pasa todos los años, pero en los últimos fue con una virulencia tremenda en Argentina. Bueno, en esos casos, perdón, en el de los incendios, vuelvo, no alcanzan los bomberos de la propia región y tienen que ir de todo el país, ¿sí? Unidades de todo el país, aéreas, de tierra, ¿sí? Esto ocurrió la semana pasada en la India, un choque de trenes con más de 40 muertos. En la India el sistema ferroviario es muy viejo y suele haber, lamentablemente, tragedias ferroviarias seguido. Súmenle a esa tragedia que todas esas personas además pueden ser portadoras de COVID en este contexto, con lo cual se multiplica la tragedia, ¿sí? Se sigue generando daño, no solamente por el accidente en muertos y en heridos, sino también por los contagiados que podría haber, porque obviamente se pierden todas las condiciones de seguridad en la desesperación, ¿no? Y esta noticia, fíjense, esta noticia tiene exactamente un año. Puse esta placa en el curso de ingreso diciendo: esto puede llegar a ser un desastre. Confirman el primer caso de coronavirus en la Argentina. Estamos hablando del mes de marzo del año pasado, donde había 20 o 30 países infectados, pero con pequeña cantidad de casos. Argentina recién venía, no llegaba a 10.000 contagiados en el mundo para el mes de marzo del año pasado. Y fíjense hoy, ¿no? A un año, en esta placa vemos 126 millones de contagiados en el mundo. Este es un dato actual del 27 de marzo de la Johns Hopkins de la Universidad de Estados Unidos. 192 países con gente afectada o damnificada, 2.700.000 muertos en un año. Y donde, por supuesto, ningún país solo pudo enfrentar la tragedia, tanto desde el punto de vista médico-sanitario como desde el punto de vista de la investigación. Es un trabajo mancomunado que requiere del esfuerzo de todos. O sea, esto realmente es lo máximo
en lo que es una categoría de desastre, ¿no? Bueno, sí, me pueden decir otros, puede venir un meteorito, pero bueno, de las que estamos padeciendo, la máxima, créanme. Bien, veamos ahora, ¿qué servicios de emergencia conocen? Algunos fuimos mencionando, ¿no es cierto? Fuimos mencionando bomberos. Bomberos los puse primero porque son los que primero llegan a la escena. Los servicios de seguridad. En realidad llega primero seguridad, pero bueno, son los que son necesarios bomberos para extraer víctimas y demás. Los servicios de seguridad, los servicios de protección civil o de defensa civil y por supuesto los servicios de salud. ¿Sí? Bien. Hablando de eso, muy importante. ¿Saben cuáles son los números para llamar a cada uno de ellos? ¿Sí? Si estuviéramos acá en presencial, obviamente les preguntaría, pero bueno, vamos a decirlo, ¿no? Bomberos es el 100, acá en Mar del Plata. Seguridad, o sea, policía es el 911. 107 es para pedir una ambulancia. Y defensa civil o protección civil, en realidad protección civil se llama el servicio y defensa civil es a nivel local, con el 103. Y después hay otros servicios que son importantes tener en cuenta, además del 911, del 100, del 107 y del 103, como por ejemplo ahora en este periodo de COVID la línea 148, antes de COVID ya estaba y sigue funcionando la línea 144 de violencia de género, lo mismo que la línea 145 para la protección a la trata, denuncia de trata, 102 para la protección de menores, y después hay otras líneas como 147 que es de informe al vecino, por ejemplo, ayuda al vecino cuando hay un corte en la vía pública de alumbrado o de un problema con el sistema de agua o cloacas o de pluviales, de obras sanitarias o semáforos, ¿no? Y el 105 para emergencias ambientales o el 106 para emergencias náuticas cuando hay que comunicarse con prefectura. Pero bueno, las líneas 145, 144 son muy importantes. 148 en este contexto de COVID son líneas para tener en cuenta. Bien. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los servicios. ¿Y por qué? Porque realmente es importante porque nosotros como técnicos en emergencias en salud vamos a trabajar con ellos. Vamos a interoperar con los bomberos. Inclusive vamos a ver que los bomberos hacen determinadas tareas relativas a la salud. Entonces, si terminamos siendo, no sé, bomberos voluntarios en el cuartel de Sierra, por ejemplo, que tenemos acá cerca de Mar del Plata, nuestra expertise, nuestra preparación como técnicos en emergencia nos va a permitir, como hoy tienen enfermeros, por ejemplo, que además son bomberos voluntarios, nos va a permitir ayudar mejor en ese aspecto, en el aspecto del cuidado de la salud. Porque ¿cuál es el objetivo de los bomberos? Proteger la vida y la salud de las personas y los bienes y el medio ambiente ante situaciones de emergencia e intervenir en situaciones de desastre. ¿Sí? Bomberos. ¿Qué bomberos encontramos en Mar del Plata? Por un lado los bomberos de la policía de la provincia y por otro lado los bomberos voluntarios, en este caso en Sierra de los Padres. En el resto del ejido urbano, los bomberos de la provincia. Vamos a encontrar que en la provincia de Buenos Aires va a tener bomberos en algunas localidades, como todas las policías provinciales tienen bomberos en algunas localidades que son las de mayor población, y todo el resto está atendido por bomberos voluntarios. Hay prácticamente 1000 cuarteles de bomberos voluntarios con 48.000 efectivos, 8.000 de los cuales son mujeres, trabajando voluntariamente sin cobrar sueldo en nuestro país para atender y ayudar a los demás. Lo único que reciben es capacitación, la ropa, el seguro de vida y después de 25 años de servicio, si pudieron sostenerlo, una jubilación honoraria, pero lo hacen como un servicio a la comunidad. Muy, muy, muy fuerte, muy interesante la propuesta. Acá está el cuartel de bomberos, por ejemplo, central, que está acá en Salta y Gascón, pero después tenemos en el Puerto, en el Monolito, en Caizamar, en San Patricio, ¿sí? Tenemos diferentes cuarteles de bomberos que dependen de la provincia. Así encontramos, por ejemplo, que en los bomberos van a tener unidades de distinto tipo, de ataque al fuego, de ataque, digamos,
para poder abrir vehículos, para poder trabajar en altura. Va a depender, digamos, del tipo de riesgo que tengan que atender. Esta es una unidad, por ejemplo, que en el 2020 fue donada por un cuartel de bomberos de Oregon, de Estados Unidos, que después la Asociación de Amigos del Cuartel de Bomberos recolectó los dólares necesarios para el traslado. Esa unidad, muchas unidades de las que están en Argentina son donadas por cuarteles de Estados Unidos o de Europa, o de empresas, por ejemplo, que tienen sus propios bomberos porque trabajan en un puerto o son una fábrica, y cuando el equipamiento deja de, digamos, cumple su ciclo de vida útil, administrativamente hablando, lo donan, y nosotros podemos acceder a equipamiento que de otra manera no se podría comprar, ¿sí? Bien. Acá tenemos a los bomberos, por ejemplo, de la policía de la provincia, interviniendo en un incendio ahí en Faluchi y Salta en el año 2016. Una mayorista de productos de limpieza y química, que no quedó nada, quedó un estacionamiento. Acá una tragedia personal que fue en Mogotes en el 2018, un derrumbe donde pierde la vida una mamá y su nena al desprenderse una cornisa. Fíjense, todas situaciones donde queda la vida y la salud de las personas afectadas, ¿no? Esta es una muestra itinerante donde se presenta el equipamiento que tiene bomberos en la dirección de explosivos, la que tiene que ver con la desactivación de explosivos de bomberos también, que depende de ellos acá en la provincia. Lo mismo que tienen una dirección de la cual depende lo que es prevención ecológica y sustancias peligrosas. Ahí estaban en un simulacro de sustancias químicas en Aedo en el 2019. Ellos no iban a imaginarse que en el 2020 iban a tener el trabajo que nunca en su vida, con todo lo que tiene que ver con la intervención frente a situaciones de riesgo de COVID, ¿no? En accidentes múltiples y demás. Y acá entramos con los bomberos voluntarios. Acá están las unidades que están en sierra, también algunas de ellas compradas, otras donadas, como esta que dice Bomberos DAF, que era de un astillero en un puerto de Holanda, creo que era, lo mismo este otro de acá. Bueno, tienen un parque automotor con una ambulancia, tienen unidades de ataque rápido. Ellos hacen el trabajo también lacustre para poder rescatar, hacen rescate acuático, pues no nos olvidemos que tienen la laguna de los Padres cerca. También tienen rescate en altura para los escaladores con un entrenamiento. Después tienen, por supuesto, todo lo que tiene que ver con accidentes en la ruta, que lamentablemente la ruta 226 suele tener accidentes y muchas veces fatales, y tienen que intervenir los bomberos. Y los incendios forestales, en este caso son incendios generalmente de pastizales, pero también de árboles y demás, y necesitan unidades de ataque rápido, y bueno, tienen un par que atienden eso. Un trabajo bastante bravo, realmente, porque están teniendo que prácticamente con elementos muy primitivos, pequeñas dotaciones de agua, pero después ir cortando el fuego y haciendo zonas donde el fuego no se propague, cortando los pastizales para que el fuego no se propague y se consuma en una región determinada, ¿no? Bueno, este es el trabajo que hacen nuestros bomberos voluntarios. Por suerte, se viene trabajando muy fuerte en la capacitación en lo que son los voluntarios a través de las federaciones. Las federaciones son una por provincia, algunas tienen dos, como la de Buenos Aires tiene tres ahora. Tres federaciones que nuclea a todos los cuarteles en tres grupos. Y esta es una de ellas, esta es la federación, después está la bonaerense y otra más. Y acá están las unidades de capacitación que presentaron en el año 2019 de BREC, que es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, lo que tiene que ver con derrumbes, en rescates en general acuáticos y demás, y en incendios, las unidades de ataque de la escuela móvil que va yendo por las distintas localidades de la provincia. Ahí vemos un curso de rescate vehicular donde vemos cómo con las herramientas de corte enseñan a los distintos bomberos a operar este tipo de tecnologías, generalmente hidráulicas o eléctricas. También dentro de la capacitación, a partir del año 2014 se incluyó la psicología de la emergencia como una rama de formación para los bomberos, muy interesante.
a cargo, como le decía, de este profesor y bombero amigo de Mario Regada. Yo tuve la suerte de compartir con él la organización del primer congreso, este es el segundo, en el Hotel Costa Galana, de acá de Mar del Plata, donde hubo gran cantidad de bomberos y bomberas de toda la provincia. Y en este caso ahí está López Rossetti dando una charla sobre estrés en salud y seguridad en un seminario de capacitaciones también en el Costa Galana. Una experiencia muy, muy interesante y una población de riesgo que realmente tomó en serio el cuidado de la salud de sus agentes, ¿no? También tienen el entrenamiento de los caninos, de los perritos, que como ya les decía, están para búsqueda, algunos para búsqueda de personas vivas y otras para búsqueda de cadáveres, ¿sí? Vamos ahora a la salud. Bien, la salud va a estar representada en nuestro sistema por salud pública por un lado y salud privada por otro, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con clínicas y hospitales privados y servicios de técnicos o de terceros privados. En la salud pública vamos a encontrar, por ejemplo, en la Municipalidad de General Pueyrredón, las ambulancias del SAME, que son el servicio que va a hacer la atención de toda ahora de toda la ciudad. Hasta agosto del año pasado, una parte la atendía el SAME, otra parte estaba tercerizada, contratada a terceros. Estaban SAMAC y Cardio. Ya desde agosto del año pasado lo atiende el SAME. En este momento, hoy leí en el diario que tienen 11 unidades, de las cuales 9 son UTIM, ya van a ver lo que son, pero bueno, son las unidades de terapia intensiva móvil. Con eso atienden toda la ciudad de Mar del Plata y el partido de General Pueyrredón. Bien. Cuando veamos un poco, no conmigo, pero con el profesor de salud pública, vean el modelo de la salud pública, van a ver que uno de los conceptos es el de atención primaria. Dentro de la atención primaria, que está a cargo de las municipalidades de nuestro país, vamos a encontrar centros de atención primaria de salud, los OCAPS. Hay unos cuantos, más de 24, de los cuales algunos son de atención 24 horas, otros tienen horario limitado, y donde se hace toda la tarea básicamente preventiva o de pequeñas consultas, un dolorcito de algo, no hace falta ir por un dolor de panza al regional, es decir, la idea es ir al CAPS, que el médico te revise, a lo sumo te derive con un estudio al SEMA y después vuelva a controlar ese estudio y que solo uno vaya al hospital de alta complejidad cuando necesita realmente algo más serio, ¿no? El SEMA entonces va a ser el Centro de Atención Médica Especializada de la municipalidad que va a permitir atender esos estudios. Faltaría un hospital local, que tuviera internación, porque los hospitales de Mar del Plata son hospitales regionales, interzonales, que atienden varias localidades. Entonces la cantidad de camas a veces para el marplatense es limitada. Y bueno, ahora hubo una ampliación que ya vamos a hablar, pero de los hospitales modulares para este caso del COVID, donde había que ampliar la cantidad de camas, pero hay un hospital para mayores, digamos personas mayores de edad, mayores de 15 años en realidad, que van al hospital regional o a Liga, y los menores de 15 y las mamás que están en situación de embarazo o parto, van al especializado materno infantil, el IEMI, que está acá en Alvarado y Santiago, o Santa Fe y Castelli, esa manzana, ¿no? Bien. Ambos son administrados, atendidos por la provincia. Después la Nación también tiene su representación en el sistema marplatense de salud pública, a través del INAREPS, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Esto es lo que se llama el nivel terciario. Primario eran los CAPS, secundario los hospitales de alta complejidad o mediana complejidad, y los especializados en el nivel terciario, como el INAREPS, que van a estar en la rehabilitación, sobre todo de traumatológica, ¿no es cierto?, después de situaciones, por ejemplo, de pérdida de miembros y demás, o de algunas situaciones de discapacidad. Y otro punto que también atiende la Nación, en este caso hace 126 años, que es el Instituto Nacional de Epidemiología, y donde, por ejemplo, ahora se hacen los exámenes de COVID, de PCR, de Nación acá en nuestra ciudad, ¿sí?
Entonces, el sistema de salud pública estaría representado por el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, con distintos dispositivos como el INAREPS, el INE, el IGA, el IEMI. Hay un servicio de SAME-GIES, o sea, de unidades de traslado y de UTIM, también de la provincia, que tienen además una unidad pediátrica y tienen una VIR, que es un vehículo de intervención rápida, que ya lo van a ir viendo en la carrera. Y bueno, la municipalidad con los CAPS, el SEMA y el Servicio de Emergencias Médicas, el SAME. Ahora, ¿qué nos pasó en el 2020? En el 2020 tuvimos esta situación de pandemia generalizada, sigue siendo, estamos adentro, del COVID-19, y eso requirió un plan estratégico de respuesta integrada al COVID-19, donde se convoque a todos los sistemas de salud provinciales, municipales, desde el lado de la nación, y a su vez la nación trabaje en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y otros países para poder lograr las distintas fases de tratamiento, o de intervención o de prevención, ¿sí? Es decir, todas las fases de antes, durante y después de que uno corra riesgo, digamos, de entrar en contacto con esto que es el COVID, el virus, ¿no? Ahora bien, ¿qué se hizo en Mar del Plata? Por ejemplo, la construcción del hospital modular, etapa 1, ¿sí? Como una posibilidad de tener más camas de terapia intensiva, ¿no es cierto? Después tenemos una segunda ampliación del hospital modular, o sea, con más camas. Acá está casi a la tarde-noche construyéndose la segunda etapa que ya está inaugurada, ya está en funcionamiento. Se trabajó en la prevención a través del plan Detectar y de un trabajo fuerte en los barrios, monitoreando cómo venía la evolución durante el periodo que llamábamos el ASPO, ¿se acuerdan? El aislamiento social preventivo y obligatorio, tratando de ver si ya había circulación comunitaria o no. Entonces, efectivos de nación y de provincia fueron haciendo en todo el país distintos monitoreos de cada provincia. En nuestro caso, son fuerzas de la provincia, del Servicio Médico Provincial, haciendo un trabajo con el plan Detectar en Mar del Plata. Ahí es importante destacar un trabajo que se hizo no tanto del sistema de salud pública, sino de la comunidad misma, con operadores comunitarios como son los centros barriales de emergencia, que estaban diseñados para otra cosa, estaban diseñados para atender a los comedores y las necesidades sociales, y que se capacitaron como promotores de salud, como más de 500, decía un número, con una proyección a 2000 en el otro, pero bueno, fueron cientos de vecinos y vecinas que estuvieron capacitándose y trabajando en los barrios, tratando de relevar las necesidades y tratando de conocer las necesidades barriales, colaborando con el plan Detectar e integrando la respuesta completa, que tenía que ver no solamente con llegar con alimentos, sino con elementos para el cuidado y con formación sobre todo, y conocimiento, digamos, de la gente de cómo cuidarse frente al COVID. Cuando llegó el verano, por un lado se estacionó una unidad sanitaria móvil de Nación para el operativo de diagnóstico de personas con síntomas compatibles con COVID, esto es hisopar, para hisopar gente ahí en la playa de Las Toscas. Otra de estas estaba con primeros auxilios en la Plaza Colón. Por su parte, la provincia de Buenos Aires también puso un sistema de promotores de salud con 500, ahí sí, 500 efectivos, a través de 50 postas distribuidas en toda la costa atlántica, con varias de ellas en la ciudad de Mar del Plata, en la Plaza de España, en Punta Mogotes, en el Museo Mar, en distintos lugares, en la Plaza Colón, en el Faro de la Memoria. Cada uno de esos puestos con gente que estuvo, jóvenes que fueron entrenados como promotores de salud para, por ejemplo, jugar con los más chicos y enseñarle lo que era la prevención, la importancia de la distancia, de los cuidados con los más grandes para
reforzar, digamos, que usen el barbijo, que se higienicen, que las manos, que utilicen el alcohol. La importancia realmente de cuidarse, por más que estuvieran al aire libre en la playa este verano, controlando el ingreso en los balnearios, junto con la municipalidad en algunos casos, trabajando en las postas, como les decía. La municipalidad, por su parte, también, este trabajo de postas municipales en balnearios y en la peatonal, por ejemplo, también los podíamos ver este verano. Y la provincia, que tiene a su cargo la vacunación COVID, instalando en este caso en la primera etapa 8 vacunatorios, en el SIG Malvinas, en Batán, en el puerto, en el consorcio puerto, donde está el CAPS, que ya vamos a verlo al final, el Faro de la Memoria, el Museo Mar, la Facultad de Arquitectura, y además convenios de vacunación con IOMA o con SUTEBA, y ese trabajo realmente articulado con algunos vacunadores de la municipalidad, con personal de capacitación y logística de la provincia y toda la provisión de vacunas que da Nación a través de la provincia, y la aplicación Vacunate para todo lo que es la registración de turnos, que se viene dando como parte de la política de salud pública para enfrentar al COVID en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y en nuestro país. Entonces, como dijimos, por un lado el gobierno nacional con su campaña nacional, con el programa Detectar, con las unidades sanitarias móviles como la de Las Toscas, el gobierno de la provincia con los hospitales móviles 1 y 2, unidades de sanitarias móviles, promotores de salud, vacunatorios, promotores en la Municipalidad de La Playa, también todo el trabajo que se hizo en el SEMA, muy importante, no hay que olvidarse el trabajo que se hizo en el SEMA de seguimiento de contactos y de hisopados. Nación también, con la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Facultad de Medicina, todo un trabajo de seguimiento de contactos con el CETEC, la Facultad de Psicología y la de Ciencias Sociales, con el tema del apoyo psicológico y el apoyo social a las comunidades afectadas, y las organizaciones de la comunidad, como por ejemplo los comités barriales de emergencia, y bueno, y todas las organizaciones sociales y religiosas que han trabajado en todo este tema. Antes de entrar con Defensa Civil, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque es importante que ustedes conozcan todos los dispositivos de salud y todos los dispositivos de salud adicionales que se generaron en esta emergencia, porque como técnicos tienen que poder, primero que nada, transformarse en efectores de salud, es decir, en agentes de salud que puedan ayudar al cuidar la vida y la salud de las personas. Por otro lado, tienen que conocer los posibles espacios de trabajo. Ustedes pueden estar, insisto, en cualquiera de estos dispositivos que vimos de provincia, de municipalidad, de nación, o inclusive colaborando en alguna dependencia de bomberos, ahora vamos a ver en qué parte hace de salud, defensa civil o las fuerzas de seguridad. Entonces, ustedes tienen que entender más o menos cómo es la estructura, que vamos a ir reforzando después en las distintas materias, y cómo se interopera como técnico con cada una de ellas. Bien. Defensa Civil. Defensa Civil tiene a su cargo lo que se llama Protección Civil, que es una institución que se crea, en Argentina en el año 48, si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial. Un poco la idea era proteger a la población civil de los bombardeos aéreos posibles, y después se transformó en un dispositivo que protegiera a la población civil ante situación también de emergencias o desastres, no solamente de desastres bélicos, sino también de inundaciones, terremotos y demás. Fue pasando por distintos lugares, en alguna época dependió de las Fuerzas Armadas, ahora depende del Ministerio de Defensa, específicamente a nivel nacional, y hay una división de defensa civil provincial y una municipal. En la municipal depende de la Secretaría de Seguridad también de la municipalidad. Y bueno, por ejemplo, entregan suministros a damnificados por desastres naturales, o por ejemplo están alertas durante un temporal con equipamiento, depende de la ciudad, en este caso es de ahí San Fernando, bien, de San Fernando, la municipalidad de San Fernando, con unidades acuáticas y de tierra para atender.
o pueden, por ejemplo, llegar a proveer redes de comunicaciones ante una situación de incomunicación de una región con equipos de comunicación móvil. Ya están montando una antena en el año 2019 como un entrenamiento. Esto es acá en Mar del Plata, en marzo de este año, la caída de un árbol, de varios árboles ese día, fueron unos cuantos, lamentablemente, en el bosque Peralta Ramos, y ahí tenemos una unidad de defensa civil en uno de los lugares damnificados, extrayendo las ramas, los árboles, ¿sí? Ahí trabajan, como les decía, vimos la foto más al principio, con EDEA y demás. Esta es una unidad nueva que incorporaron en febrero de este año, para hacer lo que se llama el Comando de Operaciones de Emergencia, o COE, que es esta unidad, esta combi que está acá, que está transformada con algunos asientos, computadoras y demás para poder tomar decisiones, para poder relevar información, llevarla al lugar del siniestro, de un siniestro con víctimas múltiples, complejo, y de ahí poder informarse y poder tomar decisiones en tiempo real de cómo ir interviniendo. Esto lo vamos a ver en la materia de desastres 1 y 2 de esta carrera. Entonces hay, como les decía, a nivel nacional, provincial y municipal, lo que es la protección civil. Bueno, también vamos a ver las fuerzas de seguridad. ¿En qué aspecto las fuerzas de seguridad colaboran con la salud y la vida de las personas? ¿Sí? Más allá de brindar seguridad, obviamente. Empezamos por la policía local, policía que ya ahora debe estar prácticamente integrada a la policía provincial, pero bueno, había empezado como un dispositivo, creo que fue en el 2015, como una iniciativa de las municipalidades. Está la Policía Federal, y hacen distintas tareas que tienen que ver en la protección, digamos, de los civiles en caso de accidentes. Son los primeros en llegar a la escena generalmente, el acordonamiento y la preservación de los curiosos para poder, por un lado, preservar la escena, pero también para que puedan trabajar tranquilos los servicios de seguridad, los bomberos, las ambulancias. A veces han tenido que asistir situaciones inclusive de RCP o de partos, ¿sí? Y bueno, también otras fuerzas de seguridad tienen sus servicios de salud. El Ejército Argentino, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas ellas están representadas en Mar del Plata. Por eso se las estoy trayendo acá. En el caso del Ejército, a veces hace un trabajo que tiene que ver con protección civil, que sé yo, en este caso, en el caso de un derrumbe de un puente, venía abajo y terminan poniendo un puente de campaña, la división de ingeniería de ellos, para hasta poder volver a dejar comunicado el pueblo que había quedado incomunicado. Pues también tienen plantas de potabilización de agua, para el caso de una inundación donde los pozos quedan contaminados, con riesgo de contaminación. Entonces hay necesidad de llevar agua potable y ellos tienen equipo de potabilización portátiles. La gendarmería, que hoy la tenemos vista en la calle como un elemento más de seguridad, pero en realidad el rol de ellos es cuidar la frontera y las zonas más alejadas de la geografía argentina. Entonces por ahí tienen rescates en nevadas, en montaña, o llevar alimentos o ayuda humanitaria en caso de una inundación. O por ejemplo tienen un estudio forense y criminalístico también, donde trabajan con equipos de salud y de investigación forense. Y donde hacen, por ejemplo, rescates en altura también, con helicópteros, tienen lanchas de salvamento, tienen distintos equipamientos que, por ejemplo, para algunas regiones del país de alta montaña, y que de pronto, o cursos de agua en la montaña, que tienen que poder rescatar ellos, ¿sí? Prefectura Naval Argentina, que también nosotros por el veces la vinculamos con la seguridad en el puerto y demás, pero también tiene el tema de la seguridad en toda la costa, los rescates a los tripulantes, a los trabajadores del mar. Acá vemos, por ejemplo, cómo están rescatando un pescador accidentado y que lo están elevando en una especie de jaula, digamos, que tiene la camilla, y ahí en eso lo elevan hasta el helicóptero y de ahí lo trasladan para poder llevarlo hasta un hospital, ¿sí? Es un trabajo importante que se hace para la protección de los trabajadores del puerto. También se hace capacitación, integrándolo junto con la Escuela Nacional de Pesca. Pero bueno, la certificación que le hacen a los
futuros tripulantes de los barcos en distintos protocolos que tienen que ver no solo con la navegación, sino con la seguridad, ¿sí? Y piensen que cuando de pronto hay una emergencia en el mar, están a kilómetros de cualquier otra persona de la costa de recibir ayuda, entonces tienen que poder tener un montón de conceptos básicos, más allá de que cuando la tripulación tiene más de 30 personas, tienen un enfermero a bordo y a veces tienen médicos a bordo, pero tienen que poder tener la posibilidad de hacer RCP, la posibilidad de determinadas maniobras básicas de primera asistencia, ¿sí? La Policía de Seguridad Aeroportuaria también está en Mar del Plata, está en el aeropuerto local y tiene que tener a su cargo, por un lado, aquí hay un simulacro donde se ve, por ejemplo, cómo hacen una extinción de fuego, un incendio simulado en Ezeiza, pero también está cómo pueden asistir a las víctimas y retirar a las víctimas de un avión. Entonces tienen que saber trasladar en una camilla, ponerle los collarines, atarlos o estricarlos a la camilla, es decir, los primeros auxilios, todo el primer trabajo para el cuidado de la vida y la salud de las personas. También lo desarrollan las fuerzas de seguridad, en este caso la aeroportuaria. Bueno, y por último, este es un dispositivo local, único y primero en Latinoamérica en su tipo, que tiene que ver con la atención de familiares, no solamente de víctimas, sino no solo de los trabajadores del puerto, los tripulantes, sino también de sus familias. Fue un pedido de las familias primeramente del repunte y de la multisectorial Ningún Hundimiento Más en 2017, después de que se hundiera ese pesquero, y se trabajó después con los familiares del Rigel voluntariamente, con un equipo de la Universidad Nacional que estuvo a mi cargo con 14 voluntarios, y trabajamos en el desarrollo de esta propuesta que al final el gobierno de la provincia en el 2019 terminó materializándola y bueno, inaugurando este centro de asistencia psicosocial, prevención y seguridad, no solo psicológica, sino también el aspecto social de la vida de los trabajadores del puerto. Una propuesta muy interesante que está a mi cargo con un equipo de trabajo muy lindo y donde, bueno, entre otras cosas estamos con los familiares, también con los tripulantes ante situaciones de emergencias o de desastres. En todas estas situaciones de emergencia y desastres está la vida en juego, está la salud en juego. En todas estas situaciones el técnico puede trabajar y debe trabajar con los servicios de salud, interactuando con los servicios de bomberos, con los servicios de seguridad, con los servicios de primera respuesta en general, ¿sí? Entonces, con defensa civil. Entonces, es importante que los conozcan, es importante que a lo largo de la carrera podamos aprender algunos de esos procedimientos y podamos practicar con algunos de ellos, con algunos de estos. Piense que todos estos que hablamos están todos en Mar del Plata. Entonces que podamos trabajar y verlos trabajar y poder integrarnos con ellos y aprender de ellos en el cuidado de la salud en emergencias, que es uno de los roles que tenemos que desarrollar como técnicos en emergencias en salud, ¿sí? Bueno, hasta aquí un poco una breve presentación, pero quería compartir con ustedes, si es un poco larga, pero quería compartir algunos de los roles y bueno, ya estaremos viéndonos en las materias. Bueno, mucha suerte.